El Señor dice, tú espera. Este es el tema que estaremos abordando hoy. Para empezar, se me viene a la mente el pasaje de Mateo que dice, así de repente vino una tormenta. Y el Señor, que iba a una barca con los apóstoles, estaba dormido. Lo despertaron. Se levantó el Señor y apaciguó la tormenta. Pero oigan lo que le dice el Señor a sus apóstoles. Escuchen, por favor. Miren. Mateo 8:26 dice así. Deciles, ¿por qué tenéis miedos, hombres de poca fe? Palabra de Dios, te la amo, Señor. Es decir, ustedes no tienen fe. Lo mismo nos dice el Señor y a ti y a mí, hombres de poca fe. ¿Y saben por qué? Sencillo, sencillo. Todos hemos navegado por muchas tormentas. Todos hemos pasado por muchas dificultades, por caminos oscuros y peligrosos. ¿Saben? Y hasta podríamos estar en algunos. Pero lo que no sabemos, que el Señor en su tiempo se despierta y manda a callar a la tormenta. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, en tus manos pongo todas mis preocupaciones y mis problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. Pero en tu amor, Señor, coloco toda mi vida, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Gracias por escuchar esta plegaria, Padre mío celestial. Vamos a empezar. Seguimos. ¿Saben? Después de una tormenta, el Señor le dijo a sus apóstoles, ustedes todavía no tienen fe. Y ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Todos hemos tenido poca fe o mucha fe. Y por eso decimos, Señor, aumentanos la fe. Porque la fe se demuestra con hechos concretos. Y no en teoría, sino en la práctica. En la Biblia tenemos el caso del profeta Abacú. Vean, el profeta de Abacú se encuentra en una situación difícil, donde todo le está saliendo mal. Y él clama al Señor. Y saben, Abacú se pone como centinela a ver qué le dice el Señor. Porque Abacú ya había protestado de todo, de todo, de todo. Ya había dicho todo. Y lo peor, no sucedía nada. Entonces dijo, voy a ver qué me dice el Señor. ¿Y qué hace Abacú? Se dedica a la oración y a la meditación. Y vean lo duro cuando el Señor lo ve en oración y en meditación. ¿Y saben qué le dicen? Tú espera. Aunque te parezca tardar, todo llegará en el momento preciso. Tú espera, yo llego cuando sea. Eso le está diciendo al Señor. O eso le está diciendo el Señor a Abacú. Esa es la fe, esperar el momento del Señor. Y no el momento de nosotros. Tú espera, aunque parezca tardar. Y ahí que Pedro dice, para Dios 2000 años son como un día. ¿Y cómo es eso? Es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, es el misterioso tiempo de Dios. Tú espera. Esa es la base de la fe. Vea, el profeta Abraham acudió al Señor con fe. No tengo hijos, le dijo. Yo ya soy un anciano. Y el Señor le respondió, te va a llegar el hijo, no te preocupes. Y Abraham feliz se lo contó a todos que le iba a llegar un hijo. Y unos dijeron, si este ya está viejito. Y su esposa,
fue peor, no se aguantó. No se aguantó. Mira, le dijo a Abraham, ahí está mi esclava. Yo no te puedo dar hijos. Te doy permiso. Y Abraham tuvo hijo con la esclava Agar. Pero después vino el gran problema. Eso no lo pensó Sara. Agar dijo, yo sí puedo tener hijos. Ella no puede. Y aquí empieza la pelea entre dos mujeres rivales. Y el problema, en vez de mejorar, se puso peor. Se puso peor. Hermanito, escuche. Ese no es el camino de Dios. A la esposa de Abraham se le ocurrió esta maravillosa idea. Pero ese no es el camino. No era el camino de Dios. Por eso le iba mal a ellos. El hijo iba a llegar cuando tuviera 100 años. Y le llegó. Las cosas de Dios se cumplen en su misterioso tiempo. Tú espera. Parece tardar, pero va a llegar y le llegó. También tenemos el caso de Josué, el que iba a suceder a Moisés. El Señor lo llama y le dice, únicamente te pido que medites día y noche la Escritura. Y te va a ir muy bien. Si obedece a la palabra de Dios, la fe no tiene que estarse inventando en nuestro tiempo como la esposa de Abraham. No, Señor, así no es. Ella lo quiso solucionar a su manera, a su tiempo. ¿Y qué pasó? Problemón fue el que se echó encima. Cuando la esclava sí podía decir, yo sí puedo tener hijos, usted no. Entonces se vio Abraham con dos mujeres. Una tenía hijos y la otra no. Pero ese no era el camino de Dios. Ese no era el tiempo de Dios. La esposa de Abraham buscó solución, pero solo empeoró el problema. Es lo que pasa muchas veces con nosotros. Bien, a José el Señor le dijo, te va a ir muy bien si obedeces y meditas día y noche la ley del Señor. Y la mayoría de nosotros decimos, no, así no. Entonces la mayoría que no estaba con Josué dijeron no. ¿Qué pasó? Le ataron las manos. José no pudo. El Señor le había indicado una cosa y los otros dijeron, así no nos gusta. Eligieron su camino. Pasó el tiempo y dijeron, hagámoslo como dice el Señor. Vamos. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla. Perdieron. Porque ellos habían escogido su tiempo a su manera. Y esa no era la manera de Dios. ¿Y saben esto? Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos con nuestro tiempo y a nuestra manera y no a la manera de Dios. Esa es la dificultad, ese es el problema. Ahí es donde comienzan los fracasos. Viene la desilusión. Y Santa Teresita decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, todo le sobra, solo Dios basta. Así resume su fe Santa Teresa. Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos llenamos de miedo. Cuando lo que debemos de hacer es preguntarnos si Dios está conmigo. Porque si Dios está conmigo es cuando tengo fe.
Pero muchas veces yo no tengo fe, lo que hago son actos piadosos que parecen fe. Pero eso no quiere decir fe. No es fe. Yo puedo rezar un Padre Nuestro sin fe. Puedo leer la Escritura sin fe. La fe es la expresión del corazón y eso Dios lo ve. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos mostramos como religiosos, pero no tenemos la fe necesaria para que Dios nos responda. Así que nada te turbe, nada te espante. Dios no se pasa, Dios no se muda, porque Dios no cambia su calendario a cada rato. No, Señor, se equivocó si quiere que Dios lo cambie. Este es mi calendario, yo no lo voy a cambiar, dice Dios. Esta es nuestra fe. Es lo mejor que el Señor quiere para ti y para mí, aunque te vaya mal. A Habacuc le iba muy mal y él acudió a Dios. Y el Señor le dijo, tú espera. Aunque parezca tardar, llegará el momento preciso. Y entonces no tuvo más que decir, está bien. Está bien, dijo Habacuc. Y es lo que corresponde a nosotros decir. Ahora, mire cómo lo dice el Salmo 27. Ahí está todo lo expresado. Es maravilloso. Se lo voy a leer. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué podré tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién he de temer? Aunque un ejército a mi rodee, mi corazón no tendrá miedo. A que se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa le pido al Señor. Solo una cosa deseo. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Bajo su sombra me protegeré. Me pondrá a salvo sobre una roca. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí. Respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este salmo es precioso, es una oración bella. Pues bien, esto es lo que indica el Salmo 27. Deben de estar haciendo problemas. Quien a Dios tiene, todo le sobra, solo Dios basta. Pero qué difícil es decir, yo tengo a Dios. Pero es más difícil de decir, hermanito, yo tengo prácticas piadosas. También es fácil leer un salmo de la Biblia. Pero tener fe, eso sí es muy difícil. Leerlo con fe, difícil. Eso es obra del Espíritu Santo cuando lo aclamamos, cuando lo dejamos obrar en nosotros. Él siempre nos quiere ayudar. Somos tú y yo los que nos resistimos. Y por eso nos va muy mal. Y por eso protestamos. Pero es que no vamos por el mejor camino de Dios. Porque este camino que llevamos no es el camino de Dios y según tú es el camino correcto. Pero para Dios, dice Pedro, que un día es como 1000 años. Es el tiempo misterioso de Dios que muchas veces no seguimos. Ahora, cuando vino la tormenta en el mar, los apóstoles habrían dicho, gracias Señor. Pero el Señor solo les dijo, todavía no tienen fe. Están viendo lo que hice con la tormenta. Lo están viendo. En un 2x3 y la tormenta se fue. Lo están viendo. Pero lo increíble de todo es que todavía no tienen fe. Y es lo que el Señor hoy nos reclama a ti y a mí. Es un reclamo que nos hace Dios. Si volvemos atrás en nuestras vidas, ¿qué podemos decir? Yo no he recibido un milagro. Tan ciego estaba que no lo haya visto. Es imposible que en su vida usted no
en usted no hayan sucedido milagros. ¿O es que cada uno cree que el agua que se debe convertirse en vino? Que sí, como si solo ese es el milagro que existe. O si solo el milagro de resucitar a un muerto existe. No. Hay tantos milagros como el estar compartiendo hoy en esta reflexión es uno de los milagros. Esto es maravilloso. El estar en la iglesia de manera libre y espontánea hoy es una gracia muy grande. Nada te turbe, nada te falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Pero es que yo quiero aquel carro. No te preocupes, tú tienes a Dios ya. Pero es que yo quería aquella casa. Solo Dios basta. Tiene a Dios. Es lo que importa en este momento. Vean, en nuestra vida la fe es como una plantita, pero aparecen muchas plagas. Y tenemos que estar tratando de combatir esas plagas para que no destruyan a la planta. Y una de las plagas en la vida es caer en la religiosidad. ¿Cómo es eso? La religiosidad mecánica es una de las plagas que hay en la iglesia. A ver, muchos de los que van a misa los domingos no tienen fe en el corazón. Llegaron por el compromiso social, para que lo vea fulanito, o para que lo vea el jefe del trabajo, o porque el hijo tiene que dar la primera comunión y es necesario que esté allí, o tiene que bautizar al hijo de un amigo, va a ser padrino, y después vienen los tragos, etc. Ellos vienen por pura superficialidad, y si creen que eso es fe, es una falsa fe. La fe es decirle a Dios en todo, como el profeta Habacuc: Señor, ¿qué está pasando? Y reclamos y reclamos. Así parecemos nosotros reclamándole a Dios, hasta que Habacuc le dice: como un centinela me voy a poner en lo alto de la oración y en la meditación. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le dijo a Habacuc: tú espera. Aunque parezca tardar, llegará el momento preciso. Entonces Habacuc sigue diciendo: aunque no florezca la higuera, aunque no tenga ganado, yo te voy a alabar, Señor. Así termina el libro de Habacuc. Y esta es la conversión que se nos está pidiendo a ti y a mí y a los demás. Me está llevando la corriente, pero yo te alabo, Señor, porque tú estás conmigo. Y no protesto por nada de lo que me está pasando. Te sigo clamando como te clamó Habacuc. Y no te pido que me lo conceda ya, sino que sea en tu tiempo, Señor. En tu reloj, Padre mío. Tu reloj es el que da la calma de la tranquilidad. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, pero Dios no se muda. Hermanito, Dios no tiene que estar cambiando su calendario. Antes que nosotros existiéramos para Dios, nosotros existíamos y no conocía ya nuestros nombres. Él conoce el día que nos va llevando a la eternidad, o el día que nos va a llamar a la eternidad, perdón. Y nosotros peleando por una cosa que queremos, cuando ya no la vamos a necesitar allá donde vamos. La fe es difícil. Por eso los apóstoles, cuando vieron que la cosa no era nada fácil: Señor, por favor, aumentanos la fe. Y esa debe ser nuestra continua plegaria: Señor, aumentanos la fe. Señor, ¿quién soy yo para reclamarte y decirte lo que se debe de hacer? Saben, es increíble lo que nosotros muchas veces queremos hacer: programar al Señor lo que tiene que hacer Él. Y si no protestamos, armamos un berrinche según
nuestra minúscula inteligencia, eso es. Pero resulta que eso no es el cambio. Esa no es la solución. Solo miren la solución bien engreída de la esposa de Abraham. Te aconsejo que tengas el hijo con la esclava que te estaba aconsejando. Como quien dice, mira, la generosidad mía. Pero apenas la esclava quedó embarazada, comenzó el gran pleito. El remedio fue peor como lo había pensado. Así que esa es nuestra situación cuando nos tardamos, cuando nos turbamos. Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa. Pero esto se pasa, la paciencia todo lo alcanza, y qué difícil es decir que uno no tiene paciencia. Paciencia es decir, Señor, aquí estoy, así como el profeta Habacuc cuando se convirtió. Él nos siguió reclamando. El himno de Habacuc termina con una de las alabanzas más bellas de la Biblia. Yo te alabo, Señor. No tengo ganado, mis cosechas van mal, pero yo te alabo. Usted dirá, eso es tontería. No, Señor, porque esa es fe. El Señor es Dios. El Señor que Dios lo llevó. A esa fe el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Abandónate en mis manos. Tengo el mejor proyecto que tú puedas tener. Pero Señor, si todo me da mal, alábame y bendíceme como Habacuc. No proteste. Porque si protestas, el que le va a ir mal es a ti. Lo que me conviene a mí es lo que voy a buscar. Pero eso tú no lo sabes, porque no eres Dios. De aquí que los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. A ver, escuchen esto. Usted no creó que ninguno de los que me están escuchando no tengan fe. Ahora la diferencia está en el grado de fe que tenemos cada uno. Eso es distinto. Pero alguno debe tener un poco de fe. Pero es que yo lo estoy escuchando a la fuerza. Pero es que usted está bien. Puede decir, no quiero escuchar, me voy. Y está bien. Pero está escuchando, por lo menos tiene algo de fe. Y eso le ayuda para su bendición. La fe se va desarrollando porque viene del oír y escuchar la palabra de Dios. Y esa plantita de la fe hay que regarla ¿con qué? Con corazón, con palabra de Dios. La palabra de Dios provoca la fe, la va aumentando en nosotros. Viene a ser como la regadera con la que regamos el jardín. La palabra de Dios provoca la fe y la va aumentando y la va aumentando. Finalizo, ya no le quito más tiempo. La oración es tratar de oír a Dios, porque no consiste en rezar mecánicamente. Padre nuestro que estás en los cielos y Ave María. El Padre Nuestro es una oración fabulosa y es la mejor oración en el mundo porque es la que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro es el tratado de lo que debe de ser la oración. Muchos han escrito libros novedosos sobre el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es la sabiduría de Dios que nos presenta en esta oración tan chiquita. Y ahí está el documento más grande sobre lo que debe ser en la oración. Bien, el día de hoy, como los apóstoles, que nadie va a decir a mí no me dio fe, sería una ofensa muy grande a Dios. Todos tenemos fe, aunque sea un poquitito, pero la tenemos. La fe viene del oír la palabra. La fe aumenta cuando rezamos, la fe se aumenta cuando le decimos, Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María, ¿cómo iba a entender? Vas a tener un hijo, pero no con José, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué van a decir mis papás y mi novio José? Pero que se haga en mí según tu palabra. Y se hizo su palabra y Jesús nació virginalmente.
Señor, a cada uno de nosotros nos ha regalado fe. Tú y yo debemos de luchar para irla aumentando. Y se aumenta cuando no le ponemos estorbo al Señor. Cuando Abacú, o como Abacú, nos confiamos. Primero el reclamo de Abacú al Señor. Nos estás viendo lo que me estás viendo lo que me está pasando. No estás viendo lo que me está sucediendo contigo. Lo ven, es un reclamo tremendo. Y después te alabo, te bendigo. Y mis cosechas están mal. No tengo ganado, te falta mucho, pero te alabo y te bendigo, Señor. Eso es lo que le pedimos al Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Lo que quiere decir que así como Abacú, Señor, yo ya no te estoy protestando tanto, sino que solo te alabo en el tiempo y en todo lugar, que así sea. Amén. Y por favor, no se olviden de darle el link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética y de Misionero Evangelizo Ángel Gallo, y poner su sugerencia para que le sigan llegando las siguientes notificaciones que estaré subiendo. Gracias y adiós.